a proseguir con las clases de histología. En clases anteriores nosotros hablamos de niveles de organización jerárquica y después en una clase posterior yo hablé de la célula dentro de los niveles, describí la célula y clasificamos la célula eucariota, la célula procariota y describimos la célula eucariota. Bien, hoy vamos a retomar esos conceptos pero profundizando en la estructura de la célula eucariota en sus tres compartimentos que son la superficie celular, el citoplasma y el núcleo. Para ello lo que vamos a hacer es ver un PowerPoint que les preparé y que es el siguiente. Con respecto a los niveles jerárquicos de organización de los seres vivos, gentileza del Instituto Tejedor, nosotros hemos visto que los seres vivos son seres materiales, por lo cual están formados por átomos, que son las unidades fundamentales del mundo material, los cuales se asocian para formar moléculas, las cuales, según su tamaño, pueden ser micro o macromoléculas. Algunas macromoléculas, como el ADN, contienen el código genético que tiene la información para la síntesis de todas las proteínas, para todos los rasgos de las células y los tejidos. Estas macromoléculas forman organelas celulares u organoides celulares, los cuales forman células. Las células constituyen la unidad morfológico-funcional de los seres vivos. Las células se asocian para formar tejidos, que se asocian para formar órganos, que se asocian para formar sistemas o aparatos que constituyen el individuo u organismo pluricelular. Quiere decir que el ser humano está constituido por sistemas o aparatos, entre los cuales hay 5 grandes sistemas, 5 grandes aparatos, como el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema tegumentario, el sistema musculoesquelético y el linfático, y 5 aparatos: el aparato digestivo, el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, el aparato reproductor y el aparato urinario, que están constituidos por órganos que podían ser huecos o macizos. Los huecos tenían una gran luz central y los macizos eran carentes de luz central. Estos están constituidos por tejidos, de los cuales hay 4 tejidos básicos, que son el epitelial, o los epiteliales, los conjuntivos, el nervioso y el muscular. Estos están constituidos por células, que según su origen evolutivo, las consideramos procariotas o primitivas y eucariotas o evolucionadas, las cuales están formadas por organelas que contienen macromoléculas, que están formadas por átomos. Entonces, los átomos, las moléculas, incluso las macromoléculas, son estudiadas por la química, constituyen el nivel submicroscópico. Las organelas celulares, las células, los tejidos y los órganos son estudiados por la histología, constituyen el nivel microscópico, que se ve con aparatos específicos que son los microscopios, y después los órganos también, los sistemas y aparatos, y el individuo u organismo pluricelular son estudiados por la anatomía, que analiza el nivel macroscópico, aquello que se ve a simple vista. Esto es un paneo, digamos un resumen de lo que vimos en las clases de niveles de organización jerárquica de los seres vivos. Vamos ahora a hablar del nivel celular. El nivel celular está constituido por las células, que son las unidades morfológico-funcional de los seres vivos. Hay 2 tipos de células según su origen evolutivo, que son las procariotas y las eucariotas. Respecto a las procariotas, estas aparecieron hace 3.500 millones de años sobre la superficie de la Tierra, carecen de núcleo, poseen solo 2 compartimentos, que son la superficie y el protoplasma, tienen ADN pequeño y circular, y no tiene organoides membranosos. Tiene organoides no membranosos, entre los cuales encontramos ribosomas pequeños, los que son de 70 S. La S es una unidad de sedimentación, se llaman unidades Svedler, es la velocidad a la que precipita una estructura cuando yo la centrifugo. Bueno, con respecto a la célula eucariota, esta apareció hace 1.500 millones de años, presenta el núcleo verdadero, posee 3 compartimentos: la superficie, el citoplasma y el núcleo, tiene un ADN grande y helicoidal, tiene organoides membranosos, y tiene también organoides no membranosos, entre los cuales encontramos ribosomas grandes, de 80 S. Entonces, si comparamos a una célula procariota con una eucariota, vemos que la célula procariota tiene a veces una pared celular, una membrana celular, ribosomas pequeños de 70 S, ADN cromosómico que es muy sencillo, es un ADN pequeño y circular, puede haber ADN extracromosómico, sobre todo en las bacterias, constituyendo estructuras llamadas plásmidos, pero son muy sencillas, y solo tienen 2 compartimentos, tienen la superficie y tienen el protoplasma, con esto que acabamos de mencionar. En cambio,
Una célula eucariota, que además tiene mayor tamaño que las células procariotas, que tiene un tamaño aproximado entre 0,5 y 3 micras, mientras que una eucariota tiene un tamaño de 2 a 100 micras. Estas tienen una superficie que está constituida por un glucocáliz y por una membrana celular. Después tiene un citoplasma y un núcleo. El núcleo está rodeado por una envoltura nuclear, contiene un ADN mucho más complejo, grande y helicoidal, unido a proteínas. Después tiene organoides membranosos, como las mitocondrias, como el retículo endoplásmico rugoso, el del retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi. Tiene también ribosomas, pero son grandes. Los ribosomas tienen 80S, la unidad de sedimentación, contra 70S, que son los ribosomas de las células procariotas. Es decir, que las células eucariotas son mucho más complejas que las procariotas, pero piensen que tuvieron que pasar 2.000 millones de años para que por evolución estas células, las procariotas, originasen las eucariotas. Las procariotas no se extinguieron, de hecho, en el reino de las mónadas, de la actualidad, las bacterias, por ejemplo, y algunos tipos de algas, tienen células procariotas, pero el organismo humano y los organismos multicelulares complejos están constituidos por células eucariotas. Por eso, a partir de acá, el desarrollo es siempre a partir de la célula eucariota. Esta célula eucariota, o eucarionte, o eucarióntica, tiene 3 compartimientos: la superficie celular, el citoplasma y el núcleo. Con respecto a la superficie celular, está constituida por 2 estructuras, que son el glucocáliz, o cubierta celular, y la membrana plasmática, o plasmalema. Con respecto al glucocáliz, como sinónimo tiene cubierta celular y glicocáliz. Se ubica por fuera de la membrana plasmática, en la superficie. Su composición es glucoproteica y glucolipídica, pero son glúcidos, por eso lo de glucocáliz. Al microscopio óptico se ve teñido de rojo con paz, o sea, con el ácido periódico de Schiff, que es un colorante específico que tiñe de rojo a los glúcidos, por lo que se dice que es paz positivo. Al microscopio electrónico muestra unas prolongaciones llamadas anténulas microvellosas. Y con respecto a sus funciones, protege a la célula, filtra sustancias, tiene una función digestivo-metabólica porque contiene enzimas, tiene una función defensiva o inmunológica, y una de las funciones más importantes es la del reconocimiento intercelular. Las células pueden reconocerse entre sí gracias a la secuencia específica de monosacáridos que tiene la glucoproteína del glucocáliz. Bueno, acá tenemos el glucocáliz. Suponete que esta es la superficie de una célula. Esta es la membrana plasmática y esta es la parte exterior. La membrana es interna, el glucocáliz está por fuera. Glucocáliz y membrana constituyen la superficie. La membrana es lipoproteica, tiene una bicapa lipídica, ahora la vamos a analizar, con fosfolípidos y colesterol, y tiene proteínas. Algunas son proteínas intrínsecas que atraviesan toda la membrana, se llaman proteínas de transmembrana. Otras son proteínas extrínsecas que se ubican del lado interno o del lado externo de la membrana. Bueno, los glúcidos del glucocáliz se pueden adherir a las proteínas extrínsecas formando glucoproteínas, se pueden adherir a las proteínas intrínsecas formando glucoproteínas, o se pueden adherir a los lípidos, a los fosfolípidos, formando glucolípidos. Glucoproteínas y glucolípidos constituyen el glucocáliz. Con respecto a la membrana plasmática, su sinónimo es plasmalema. Lema quiere decir membrana, en histología. Entonces, plasmalema quiere decir membrana plasmática. Se ubica dentro, o sea, dentro de la superficie, que es lo más externo, es un poquito más interna, porque por fuera tiene el glucocáliz. Se ubica por dentro del glucocáliz. Su composición es lipoproteica, tiene lípidos y proteínas, no glúcidos como el glucocáliz. Por eso al microscopio óptico no se ve, no la puedo tener con paz. Al microscopio electrónico muestra una imagen trilaminar que se llama unidad de membrana. Y las funciones son el mantenimiento de la identidad celular, la recepción de estímulos, tiene receptores para los estímulos del medio extracelular, y también tiene una función que es la semipermeabilidad. En realidad es una permeabilidad selectiva. No todo pasa, ni todo queda fuera, o sea, no es ni totalmente permeable ni totalmente impermeable, es semipermeable. Pero además, aquello que va a entrar a la célula o salir, lo hace según las necesidades de la célula. Además, selecciona lo que va a entrar o lo que va a salir, decimos que es una permeabilidad selectiva. Bueno,
A la membrana se la fue estudiando y se crearon distintos modelos de la membrana plasmática, algunos de los cuales son teóricos, y que intentaron explicar esta membrana cuando todavía no se habían inventado los aparatos como los microscopios que podían ampliar la membrana y poder analizarla a partir de una imagen. Antes de eso existían modelos teóricos. Uno de los primeros fue el modelo de Overton y Langmuir de 1897. Overton en 1895 descubrió que las sustancias liposolubles penetraban en las células y además descubrió que la membrana presentaba gran resistencia al paso de la corriente eléctrica, era un aislante eléctrico. Estos descubrimientos llevaron a que dedujera la existencia de una membrana formada por lípidos, ¿sí? Solo lípidos. También sugirió que las cubiertas celulares eran una mezcla de colesterol y de lectina. 2 años después, en 1897, Irving Langmuir estudió el comportamiento de los fosfolípidos en benceno y los lípidos en una superficie acuosa. Una vez que el benceno se evapora, queda una lámina de lípidos que se llama monocapa. Observó que los grupos polares se disponen perpendicularmente en ella. Tanto el descubrimiento de Langmuir y de Overton sirvieron como base para estudiar los componentes de la membrana. Pero la membrana es más compleja que lo que Overton y Langmuir sospechaban, hacia 1895 o 1897. Entonces se la siguió estudiando. Hacia 1925, Gorter y Grendel extrajeron los lípidos de la membrana del eritrocito del glóbulo rojo y al extenderlos sobre agua notaron que ocupaban una superficie 2 veces mayor a la superficie del glóbulo rojo. Así deducieron que, de esta forma, que la membrana estaba formada por una bicapa lipídica, no por una monocapa, como decía el modelo anterior, ¿sí? Sino que es una bicapa lipídica. En 1935, Dabson y Danieli formularon, empezaron sus estudios en 1935, pero en 1943 los estudios de Danieli y Dabson sobre la estructura y composición de la membrana se proponen como el modelo de sándwich, que dice que las membranas biológicas consisten en una bicapa lipídica, pero recubiertas a ambos lados con finas capas de proteína. O sea que Dabson y Danieli ya proponen un modelo lipoproteico. Este modelo de la membrana está formado por una capa de proteínas en contacto con el medio externo, una capa de proteínas en contacto con el medio intracelular, y estas proteínas podían cambiar la permeabilidad de las propiedades de resistividad de la membrana, pero no que esto no podía ser explicadas en términos de la existencia solo de lípidos. O sea, al postular que la membrana además tenía proteínas, explicaba muchas de sus propiedades. Específicamente, el interior lipídico responsable de las propiedades hidrofóbicas de la membrana y de los componentes proteicos explica las propiedades hidrofílicas. O sea, los lípidos explican por qué sectores de la membrana son hidrofóbicos, o sea, rechazan el agua, y por qué sectores de la membrana son hidrofílicos, atraen al agua. Los lípidos explican los sectores hidrofóbicos y las proteínas explican los sectores hidrofílicos. Bueno, en 1950 surge el modelo de Robertson o de unidad de membrana. Robertson fotografía la membrana plasmática con el microscopio electrónico. Observa el microscopio electrónico de transmisión que la membrana plasmática está compuesta por 3 láminas, un modelo trilaminar, que son 2 bandas electrodensas u oscuras periféricas y una banda electrolúcida o clara central. La estructura de la membrana parecía coincidir con el modelo de Dabson y Danieli, porque era trilaminar también. Pero Robertson sugirió que el espacio ligeramente tenido entre las 2 líneas oscuras del patrón trilaminar, o sea, el espacio electrolúcido, era una zona hidrofóbica dentro de las moléculas lipídicas, que no se tenían con facilidad y que las 2 líneas oscuras, las 2 líneas electrodensas, representaban los grupos de las cabezas de los fosfolípidos y que las capas de proteína en la superficie de la membrana se encontraban también electrodensas oscuras debido a la afinidad por su tinción con metales pesados. Entonces le da una sustentación química al modelo de Dabson y Danieli. Para Dabson y Danieli simplemente había una capa de proteínas externa, una capa de lípidos interna, una capa de proteínas internas. O sea, un modelo de sándwich donde yo tenía lípidos entre 2 capas de proteínas. Robertson fotografía la membrana, ahora lo van a ver, al microscopio electrónico, y descubre que en realidad la parte química de la parte electrodensa de la membrana, la parte que es oscura, al microscopio electrónico se ve oscura, está constituida tanto por proteínas como por las cabezas polares de los fosfolípidos. Mientras que la parte que se ve electrolúcida está formada por las colas de los fosfolípidos. Le da un sustento más químico a la estructura de las membranas. Bueno, ahí tienen el modelo de unidad de membrana.
cómo se ve con un modelo trilaminar. Esta es una fotografía del microscopio electrónico. Esta es una membrana, esto es una célula, hasta acá. Esta es otra célula, ¿sí? Este es un espacio intercelular, está entre las dos células. Bueno, esta es la membrana que separa una célula, que rodea una célula, y esta es la membrana que rodea la otra. Fíjense que cada una de las membranas es trilaminar, como un sándwichillo, pero tiene una banda electrodensa periférica, una banda electrolúcida central, una banda electrodensa periférica. La otra igual, una banda electrodensa periférica, una banda electrolúcida central y una banda electrodensa periférica. Dos bandas electrodensas periféricas y una banda electrolúcida central. Los términos electrodenso y electrolúcido sirven para describir lo que se ve oscuro o lo que se ve claro con el microscopio electrónico. Concretamente serían dos banditas oscuras periféricas, acá, esa y una bandita clara central. Ese es el modelo trilaminar, modelo de unidad de membrana de Robertson. Bueno, en 1972, Singer y Nicholson proponen el modelo de mosaico fluido. En la actualidad es uno de los más importantes, según los cuales se estudia la estructura y la función de la membrana. En 1972 propusieron el modelo mosaico fluido. En este modelo, las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono se sitúan en una configuración estable. Los lípidos forman la bicapa lipídica y las proteínas adoptan una configuración en la membrana según la interacción de sus partes con las moléculas que las rodean. La mayoría de los componentes lipídicos de una membrana están en constante movimiento. Son capaces de una movilidad lateral. Muchas proteínas de la membrana también son capaces de moverse lateralmente dentro de la membrana, aunque algunas están ancladas a elementos estructurales, algunos del lado de adentro y a otros del lado de afuera de la membrana, y por esto tiene una motilidad restringida. Entonces, en el modelo mosaico fluido lo que nosotros vemos al estudiarlo, en realidad esto es un estudio que se llama criofractura. Se congela la membrana, se la rompe a nivel de la bicapa lipídica central, de la capa electrolúcida central, se separan las capitas de la membrana, vamos a tener una cara extracelular y una cara intracelular, o una cara E, ectoplásmica, y una cara P, protoplásmica. Lo que vamos a ver son protrusiones, estructuras que están como incrustadas en una de las capas y del otro lado el pocito, digamos, que hacía esta estructura cuando las dos capas estaban juntas. Esto se llama criofractura. El modelo de mosaico fluido surge a partir de investigaciones como el modelo de la criofractura. Crio quiere decir frío y fractura, ruptura. Se la congela y se la rompe. Esto consiste en la congelación de la membrana y su ruptura a nivel de la banda electrolúcida central con separación de dos capas. La cara E, que es la ectoplásmica o externa, y la cara P, que es la protoplásmica o interna. Hizo observación con un microscopio, que es el microscopio electrónico de barrido o scanning o MEB, que muestra las estructuras en forma tridimensional. Bueno, el último modelo importante es el de Unwin y Henderson de 1975. Unwin y Henderson propusieron que la mayoría de las proteínas tienen en su estructura primaria una o dos o más secuencias hidrofóbicas. Esto abarca la bicapa lipídica, y la mayoría de las proteínas de membrana contienen segmentos de transmembrana, que son los segmentos que anclan las proteínas a la membrana y las mantienen alineadas correctamente dentro de la bicapa lipídica. Para que esto ocurra, tienen que tener segmentos hidrofóbicos. Porque hasta ahí se decía, los lípidos son hidrofóbicos, las proteínas hidrofílicas. Unwin y Henderson decían que las proteínas tienen partes hidrofóbicas y partes hidrofílicas. Las partes hidrofóbicas se mezclan con los fosfolípidos de la membrana, permitiendo que la proteína pueda atravesar la membrana como una proteína de transmembrana. Bueno, importante, este es el concepto que les tiene que quedar a ustedes. En la actualidad, la membrana se estudia según el modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson, más los aportes propuestos por Unwin y Henderson. Pero, digamos, estos son los dos modelos que explican básicamente la estructura y la función de la membrana. Vamos a analizarla. Según el modelo de mosaico fluido, la membrana tiene una bicapa lipídica central. La bicapa está constituida por fosfolípidos y por moléculas de colesterol, que está entre los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una cabeza polar y dos colas no polares. En la bicapa externa, las cabezas van para afuera, buscando el agua de afuera, el agua extracelular, y las colas van para adentro, escapando del agua extracelular. En la hemicapa interna, las cabezas van para adentro, buscando el agua intracelular,
y las colas van para arriba, para afuera, escapando del agua intracelular. De tal manera que las colas de los fosfolípidos de la hemicapa interna y de la hemicapa interna se enfrentan en el centro de la membrana, donde se genera un ambiente hidrofóbico. ¿Sí? Con respecto a las proteínas, vos tenés proteínas extrínsecas, que están solo del lado de afuera, y proteínas intrínsecas. Las intrínsecas pueden flotar en la hemicapa externa, flotar en la hemicapa interna, o abarcar toda la bicapa como si fuese como una proteína transmembrana. Entonces, obviamente, los segmentos que están hacia afuera, contactando con el agua de afuera o contactando con el agua citosólica, estos segmentos tienen aminoácidos polares, o sea, aminoácidos que se disuelven en agua, que son hidrofílicos, que atraen el agua. En cambio, toda la parte que está entre los fosfolípidos de la proteína, el segmento de transmembrana de la proteína, obviamente que es que tiene aminoácidos hidrofóbicos, que rechazan el agua y por eso se pueden mezclar con los lípidos hidrofóbicos de la membrana. Entonces, tenemos una bicapa lipídica con fosfolípidos y colesterol, proteínas asociadas de tipo extrínsecas e intrínsecas. Y las intrínsecas pueden ser de transmembrana. Del lado externo tengo glucolípidos y glucoproteínas que formarían el glucocáliz. Este modelo de mosaico fluido de Singer-Nicholson es el que mejor, más las modificaciones de Unge y Henderson, es el que mejor explica la estructura y la función de la membrana.